Arquímedes Colmenares, cursante del tercer año de Derecho. Vamos a hablar del tema relacionado con el derecho probatorio. Me corresponde hablar de la parte de la historia del derecho probatorio. Se dice que fue durante la Revolución Francesa, en 1789, que se trajo la reacción contra lo que llamaban en ese momento las tarifas legales y la implementación de libertad de apreciaciones de las pruebas por un juez que se vio primero en el proceso penal y luego en el proceso civil. Cuando nosotros hacemos referencia a la parte histórica del derecho probatorio, tenemos que ver los años legales y el derecho romano. En el derecho romano está relacionado con la parte de la monarquía, la república y el imperio. También las fases que se vieron en la antigua Grecia, como fue la fase religiosa y la fase étnica. Si hacemos historia, tenemos que recordar que fue en Francia que se trajo por primera vez, cuando habíamos ya dicho de la parte de la tarifa. Pero posteriormente el derecho romano, ellos van a ver o van a tener en cuenta los distintos tipos de los procesos según la parte de las diferentes épocas que se veían en ese momento. Aquí nosotros podemos recordar que en general prevalecían los conceptos de prudencia y desconfianza en cuanto cuando estos se podían incluir los testigos que por su antecedente no merecían, como se dice, tenerle buena fe o no se manejaban como tal. Posteriormente el estudio y el análisis de las pruebas se convirtió en algo lógico, y cuando lo tratan de meterlo, de aprobarlo como algo lógico y razonado, ya tenía los principales medios donde se podía recurrir a testigo, bien sea verbal o testigo documentado, siendo los primeros investidos en este tipo de pruebas o de revisión de pruebas, lo que fue la parte que hacía bajo juramento. Luego se vieron las etapas de la monarquía, que fue la república. Eso ya se vio en el Imperio Romano con el inicio de buena vida social romana. Allí se dieron las primeras organizaciones políticas del naciente Estado de Derecho. Luego, paulatinamente, se fueron presentando las diferentes formas del derecho que se presenta en la antigua Grecia, con sus dos partes, tanto la fase religiosa como la fase étnica. Fue durante el apogeo de Grecia y Roma donde el derecho probatorio alcanzó un desarrollo científico importante, así como se puede versar la parte representada en los estudios de Aristóteles, como se decía, que era la parte retórica, que se encontraba en unas concepciones lógicas, ajenas a los perjuicios del orden religioso, para hacer valoración o valorar la prueba como tal. De allí comienza esa parte de la fase religiosa de la Gran Grecia o de la antigua Grecia. Vemos ahora el otro punto del tema, son las acepciones de la palabra prueba. Es importante porque tenemos que tener el conocimiento de qué quiere decir o el significado de prueba. Y la prueba y algunas de sus acepciones, como se dice en el concepto que de prueba. Muchos son los tratadistas que han expuesto sus puntos de vista, que están de acuerdo a lo que ellos realizan jurídicamente. La parte de materia probatoria, tenemos sobre todo Carmelutis, que habla de una teoría de prueba que era asimilable a la teoría general de un proceso, es decir, no hay pruebas civiles, penales o laborales. La prueba es una y su propósito es
como se dice, comprobar un hecho. Por lo tanto, es importante en esta parte sacar el significado de tal. Para eso se creó, o se dice que presentaron cinco principios. En primer lugar, se hablaba de que la prueba, hablar de prueba en el sentido de decir todo o la parte del medio que sirve para la investigación y demostrar cualquier cosa o hecho. En un segundo lugar, se dice que la prueba es el contexto jurídico procesal de los medios de que sirven para comprobar cualquier tipo de hecho o derecho que esté por delante del proceso. Así se habla de la prueba testimonial, de la prueba pericial o de la prueba documental. En un tercer lugar, nos decíamos que por la parte del concepto de prueba no es más que la acepción o el verbo que se consideraba perfeccionado para hacer la parte del convencimiento o del convencido convenciendo al juez la existencia de un hecho o de derecho. En cuarto lugar, tenemos que se desarrollaba la prueba. En este caso se dice que era la parte de practicar prueba y el tercio, el periodo de la prueba tenía que ver con la causa que estaba abierta. Y en un quinto lugar se hacía referencia a que la prueba hacen alusión al conjunto de motivos o razones del suministro de certeza del proceso. Por lo tanto, cabe señalar que de la importancia que tiene en buscar la manera o el hacer el concepto de lo que es la prueba para explicar bien todo lo que es relacionado con su acepción. Decíamos nosotros que en un proceso judicial, cualquiera sea su clase, la tónica es la búsqueda de la verdad. Y si buscamos la búsqueda de la verdad, tenemos que buscar llevar la prueba para que verifique lo que nosotros queremos ver en ese momento determinado. Por otra parte, vamos a ver de la parte del concepto, definición y la característica del derecho probatorio. Se dice que el derecho probatorio es el conjunto de reglas positivas que regulan las pruebas en un proceso, en cuanto a sus características, procedimiento, obtención, promoción, oposición e impugnación, admisión, producción o evacuación, análisis y valoración, siendo considerada como una de las áreas más importantes del derecho, pues es prácticamente a través de su aplicación que los operadores de justicia dictan sus decisiones según el aporte por la parte en el proceso. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener claro que lo importante de una prueba, y si una prueba tiene cada una de sus características y tiene esa importancia que se hace saber, quiere decir que el derecho probatorio es primordial para cualquier tipo de litigio que se lleve como tal. Las pruebas son las pruebas. Las pruebas tienen que ser bien definidas para llegar al concepto, a la búsqueda de la verdad que se quiere en ese momento. Ahora bien, dentro de las características del derecho probatorio, en el sentido general, se dice que es la disciplina jurídica que estudia las distintas ramas regulares de las pruebas en el proceso, en cuanto a sus prácticas o su producción, su fijación, su característica, su naturaleza y por supuesto el procedimiento, así como se van haciendo los exámenes o la evolución de cada una de las pruebas. También se dice que de forma particular para el derecho penal, el derecho probatorio es en sí mismo la rama del derecho que se apoya a orientar la identificación de los indicios, su fijación obtenida y el análisis para alcanzar su efectividad, su vinculación con los hechos desde el punto de vista de la investigación, lo cual permite construir una imputación por parte del órgano que está
el instructor o el órgano ejecutor. Por eso decimos nosotros que las técnicas por parte del imputado o resguardo de los derechos y la garantía presentados tienen que ver en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más tarde tenemos que hacer el señalamiento y la importancia que tienen cada una de estas pruebas cuando nosotros vamos a cualquier tipo de presentación de algún juicio o de alguna parte, como se dice. Al hacer referencia a la naturaleza jurídica de la prueba, hay que tomar en cuenta que se ha dado mucho por los procesalistas acerca de lo que debemos entender. Los partidarios de interpretar únicamente el sentido estricto del vocablo prueba lo proporciona una definición que va siendo fundamentada en lo etimológico. Así seguimos la que dice Caravantes. Para unos, la palabra prueba viene del adverbio prover, que equivale en el castellano honradamente, ya que él alega una cosa y la prueba la obra con honradez. Para otro, dicen que la palabra proviene del latín probandum, que es lo mismo que recomendar, cobrar, experimentar, patizar o hacer fe. Hay quienes también se limitan a dar unas secciones de carácter gramatical, expresando que la prueba es la acción y el efecto de probar y también que arrasó. Hay un argumento u otros medios con lo que se pretende mostrar y hacer pretender la verdad o la falsedad de una cosa. Por lo tanto, Carmeluti, citado por Edward Pallares, sostiene que probar no consiste en evidencia de existencia de hechos, sino verificar un juicio, a lo que igualmente se dice la verdad o la falsedad. Por lo tanto, es muy importante ver lo que significa la naturaleza jurídica de la prueba y de allí verificar o definir bien lo que significa prueba. Continuamos con la parte de la fuente de las pruebas. Cuando hablamos de la fuente de la prueba hacemos referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil venezolano, también hacemos referencia al Código de Procesamiento Civil, el Código de Comercio, a las leyes que se presentan de las funciones públicas y el Código Tributario. Aquí hay que tener en cuenta que las pruebas judiciales tienen fase constitucional en virtud de lo que se consagra en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que las pruebas judiciales forman parte del debido proceso. En el procedimiento civil ordinario existe una fase estructural en donde emanan las pruebas judiciales y de esta forma se reflejan en cada uno de los procedimientos que se van a llevar a cabo. Aquí se reza que toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disposición en el tiempo de los medios adecuados para ejercer la defensa como tal. También se dice que toda persona tiene como garantía constitucional ofrecer al juez los medios probatorios que se utilizarán para acreditar la versión de los hechos. También dice que toda persona tiene el derecho a contradecir u oponer el medio de prueba propuesta por su contraparte. También se dice que toda persona tiene derecho a que el juez de la causa le providencie o le admita los medios de prueba por los promovidos. En esta parte también podemos señalar que constitucionalmente dice que toda persona tiene el derecho a evacuar los medios de prueba que le fueron admitidos. También se dice que toda persona tiene el derecho a ejercer el control y evacuación de los medios de prueba de su antagonista. Por lo tanto, tenemos que ver la importancia que tienen las pruebas desde el punto de vista del derecho probatorio. Toda persona tiene el derecho a que el juez de la causa le valore sus respectivas pruebas. Eso está
en la Constitución de la República Bolivariana